Buenos días, hermanos. Buenos días, amén. Vamos a comenzar con nuestro grupo de adoración. Vamos a tener una lectura bíblica en Efesios 2, del 1 al 10. Efesios 2, del 1 al 10. Vamos a hacer esta lectura todos unidos, juntos. Y Efesios 2, del 1 al 10. Y Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 10. Todo lo tenga puesto en reverencia de pie. Efesios 2, capítulo 2, versículos del 1 al 10. Ya todos lo tenemos, la palabra de Dios dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, que eran por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que viviésemos en él. Así puesto de pie, vamos a tener una oración. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, en tu lugar, gracias te damos sin duda porque nos permite estar aquí delante de tu Señor, casa de sustento, para poder adorarte, para poder entregarte nuestro corazón, nuestra fuerza, Dios mío, y poder así estar alabando y glorificando tu nombre. Nos pedimos que nos guíes y que todo esto sea de acuerdo a tu voluntad. Pedimos todo eso en el glorioso nombre de Jesús. Amén. Así pueden tomar. Voy a hacer una lectura bíblica en Salmos 95:6. Dice: venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Dios. Así le va a dar el tiempo a Vamos a cantar La Única Razón. Él es el motivo por el que estamos aquí, hermanos. Vamos a reconocer a nuestro Dios, nuestro Salvador. Por eso en este día vamos a alabarle y vamos a decirle que Él es nuestra razón, ¿verdad?, por la que estamos aquí, porque nos da vida, porque nos da salud y nos da todas sus bendiciones. Eres tú, mi Jesús.
Gracias te damos, Padre, una vez más, Señor, porque eres bueno, Señor, porque podemos ver y contemplar, Señor, tu hermosura, Señor, tu santidad, Señor, todo lo que eres bueno, Señor, para con cada uno de nosotros, Señor. Bendice este culto, Padre, bendice nuestra adoración, bendice nuestra alabanza, Señor. A ti te damos todo esto, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así pueden tomar sus asientos. Y es el momento para aquellos que están agradecidos a nuestro Señor, que hayan cumplido años, hayan bendecido durante la semana. Pueden pasar al frente. Primero les damos. Dios bendiga esta mañana, hermanos. El motivo de bajarme desde arriba es muy grande. Esta mañana estoy muy agradecida con Dios. Porque el día martes se metieron a robar a mi casa, a nuestra casa. Y gracias a Dios que puedo dar testimonio de que han sido de nosotros. Estábamos nosotros dormidos, no nos dimos cuenta, pero Dios es bueno, ¿verdad? Y cuida de nosotros, que se metieron hasta nuestro cuarto, se pasaron por el cuarto de los niños, tomaron las cosas, salieron, y aún así Dios cuida de nuestras pertenencias, cuida de nosotros, de nuestro dinero, de todo, ¿verdad? Y atraparon a las personas que entraban a nuestra casa. Si nosotros denunciarlo, si nosotros verlo, nos hablaron por teléfono. Tenemos aquí una persona con sus pertenencias, nos devolvieron todo, lo atraparon sin nosotros decirle, lo atraparon dentro de un taxi, solamente con mirarlo. Entonces, solamente es Dios, ¿verdad?, que cuidó de nosotros. Cuando sacaron de la mochila lo que traía el muchacho, sacaron un cuchillo grande que era de los y lo único que pudimos pensar es que era un cuchillo para, pues, si alguien les contaba, pues le pertenece. Entonces ahí podemos dar la mano de Dios que cuida de nosotros. Traía 2 cuchillos, una piedra y dinero de mi esposo. Lo compartió todo, le borró toda la información. Pero dice Dios que Él va a cuidar de nosotros, ¿verdad? Aún cuando estemos en peligro, cuando pasemos por el fuego, no vamos a quemar. Entonces yo estoy bien agradecida con Dios por el cuidado de mis hijos. Nadie nos despertamos, Dios nos dio la paz y la tranquilidad de poder dormir, aunque a veces no se despertaron, no, gracias a Dios no nos despertamos. Entonces yo me agradezco con Dios porque nos devolvió todo, nos cuidó y estamos aquí de pie agradeciendo a Dios que tiene cuidado de sus hijos. Entonces me agradecemos. Estamos agradecidos con Dios por todo lo que pasó. A muchos no me la creen, ¿verdad? Cuando se las cuento no me creen todo lo que pasó, menos que lo hayan agarrado, al ladrón, o sea, eso, y más que me hayan devuelto todo el dinero, ¿verdad? Porque sí tenía hasta pagos que me daba mi hermana, sí era una fuerte cantidad de dinero, y primero me decía, no te van a dar nada, tú crees que seguramente te van a dar. Los policías que fueron ahí estuvieron con nosotros, se sentaron, estuvieron una hora con nosotros platicando. Y gracias a Dios, porque hasta en el Ministerio Público, cuando fuimos a meter la demanda, ¿verdad? A mí me trataron muy bien, siempre tardan bastante. Conmigo unos 15 minutos y de volada tomaron la denuncia y pues me dijeron que sí lo habían procesado. Pues gracias a Dios por todo lo que Él ha hecho. Que en el momento no lo podemos meditar, pero 3 días después sí, porque no puedo dormir estos 3 días que han pasado. Me despierto en la mañana, ¿verdad? Para, pues no sé, ya me quedé escamado, pero también me sirve porque tengo que levantar a darle gracias a Dios de que estamos vivos, que Dios es grande con nosotros. Entonces por eso el testimonio es para darle gracias a Dios, ¿verdad? Que Dios ha estado con nosotros. Hasta aquí nos ha ayudado
Cuando ustedes llegan a pasar estas cosas, pues realmente van a conocer a Cristo. De que esas personas se hayan vestido todo tatuado y con dos cuchillos en la mano y esa gente dormida, que el primero que se levantaba le iba a dar, y como me comentaba Vero, luego de lo que no tenía días que había visto las noticias, se había metido un hombre en una casa y había matado a las 8 personas. Les digo yo, entonces, ¿cómo aquí podemos ver lo grande que es Dios, que los cuidó, de que no les tapara? ¿Y cómo anduvo arriba de ustedes dando todas las cosas? O sea, es un testimonio grande para Dios porque Él existe, porque Él vive y cuida de los que están con Él. Dice un versículo que dice: en paz me acostaré y así me levantaré, porque solo tus cuidados me hacen vivir confiado. Yo estoy agradecida con el Señor por las maravillas que ha hecho en la vida de Dios.
a Dios porque no me acuerdo qué día de la semana chocó a Abraham también. Y no le pasó nada, ni le pasó nada a la otra persona con la que chocó. Él no tuvo nada que ver, culpa con el choque. Y le agradezco a Dios que la aseguranza se hizo cargo de esos daños y no le tocó a él pagar ni con su físico ni con dinero. Entonces yo le agradezco a Dios porque hasta ahí se manifiesta el poder de Dios, que andan en la calle y Dios nos cuida en todo momento. Y le doy gracias a Dios porque mi esposo pudo arreglar su seguro y sin ningún problema pudo terminar de arreglar. Yo le doy gracias a Dios por ello. No hay nadie más, yo también estoy agradecido porque me permitió salir de vacaciones el viernes, jueves, el día de luego se decidió la estadía ya fue buena, por eso le doy gracias a Dios, porque nos pusieron el camino y nos trajo y nos llevó muy bien. Nadie más vamos a tener una gratitud. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, en este lugar, necesitamos sin duda por cada una de las bendiciones que tú derramas. Gracias te damos porque sin duda tú eres bueno, tú eres misericordioso. Gracias a ti estamos con vida, gracias a ti estamos el día de hoy reunidos y podemos ver un día más, un nuevo amanecer. Gracias a ti podemos respirar sin duda el aire que tú nos regalas. Gracias por todo eso que tú nos das y gracias a ti por prestarnos la vida y la salud. Dios, te damos gracias y te pedimos toda esta nombre de Jesús. Amén. Así le va a dar el tiempo al pastor para que dé la bienvenida. Bien, hermanos, buenos días. Damos gracias a Dios una vez más porque nos da y nos sigue dando la oportunidad de estar aquí en su casa para adorar su nombre, pero también para vernos unos a otros, podernos saludar. El día de hoy no es la excepción y damos gracias a Dios también por la presencia de aquellas personas que nos visitan, aquellas personas también que forman parte de nuestra iglesia y tenemos mucho tiempo de no verles. Queremos decirles que son bienvenidos, que se sientan como en casa. Y de manera muy personal y particular quiero dar la bienvenida ahí con Mauricio, con Ana Carmen, está, me fue el nombre la semana pasada, Gamaliel. No estaba seguro si era Carlos o Gamaliel y dije mejor pregunto, pero Gamaliel, damos gracias a Dios por tu vida, gracias a Dios porque nos acompañas una vez más aquí en la iglesia y queremos que te sientas como en casa, que te sientas bienvenido. Y también no vino Nelly, pero a la próxima guardamos la bienvenida, porque decía Cristóbal la semana que es una adolescente que ha venido muy seguido y a mí se me había pasado dar la bienvenida porque como la veo los sábados y la he visto muy presente, pues la hacía como si fuera de casa, pero se me olvidó en esos domingos y el día de hoy que le queremos dar la bienvenida, pues no vino, pero Cristóbal es el encargado de recordarme la próxima semana. Si no se le olvida a Cristóbal, me recuerda a usted, hermano. Entonces voy a invitarla a que pueda ponerse de pie. Vamos a tener un canto, vamos a poder saludarse si usted lo quiere, puede salir de su lugar, darle un abrazo a la persona que tiene ahí al lado, al frente, atrás y decirle bienvenido a la casa de nuestro Dios. Mira los lejos.
Vamos a seguir con la alabanza a nuestro Dios. Te daré lo mejor, es el siguiente canto. Queremos darte lo mejor.
Antes de que ocupe su lugar, hermano, abra su Biblia en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Y mientras localizamos la lectura, los niños menores de 5 años pueden acudir ahí al salón. Nos va a estar esperando ya una maestra. Para que también ellos sean atendidos y nosotros que nos quedamos podamos enfocarnos en el mensaje, en la predicación. Y para iniciarla quiero que leamos ahí 2 de Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17. Dice la palabra de nuestro Dios: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Cierre sus ojos, después de la oración puede ocupar ya su lugar. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre, por la alabanza que te pudimos entregar. Sé tú en este momento con nosotros, Señor, y sé tú también, Padre, que nos enseñe y sobre todo que nos ayude a poner en práctica el mensaje que habremos de escuchar, Padre. Mantén nuestra atención enfocada en tu palabra. Y Padre, también sé tú el que habla a través de mi vida, que no sean palabras humanas, sino sea tu palabra poderosa la que se exprese, la que se comunique, Señor, y también la que nosotros podamos entender para poner en práctica lo antes posible, Señor. Sé tú con nosotros en este momento, en Cristo Jesús. Amén y amén. Puede ocupar su lugar. Y bien, hermano, el día de hoy quiero compartir ya el último sermón de este mes, el último mensaje del mes de abril. Y quiero todavía pescarme tantito de lo que veníamos hablando acerca de las 8 decisiones que salen en nuestra vida. En esta campaña que hace ya 2 semanas terminamos, tú y yo aprendimos lo que debemos hacer para poder cooperar con el plan de Dios para nuestra vida, que es ese plan que Él tiene para sanarnos desde bien adentro, para que los resultados se vean en el exterior. Y la semana pasada también yo creo que fue un domingo especial en el que pudimos unir esta misma campaña de sanidad de las 8 decisiones con ese acto tan espléndido, tan maravilloso que Jesús ejecutó al vencer a la muerte, al vencer al pecado y resucitar con poder, dándonos a ti y a mí la victoria en muchos aspectos para vivir una vida sana, para vivir una vida haciendo el bien sobre todo. Y ese es el título que le he dado a este mensaje: ¿cómo vivir una vida haciendo el bien? ¿Cómo tú y yo podemos vivir nuestra vida, los años que el Señor quiera darnos? Sean 40, sean 60, sean 80, sean 100 a lo mejor. ¿Cómo podemos vivir cada uno de estos años haciendo el bien? Y para iniciar el mensaje quiero decirte que esta palabra de bien, la palabra benignidad, de la que también nos habla la Biblia en cuanto al fruto del Espíritu Santo, tú lo conoces: amor, gozo, paz, paciencia, y luego viene la benignidad. Esa palabra benignidad está compuesta por 2 vocablos, son 2 raíces de esta palabra. Esta palabra se compone en primer lugar por el vocablo bene, que significa bueno, y luego se compone también por el segundo vocablo, que es genus, que significa nacido. Tú tal vez entiendes esta palabra como los genes, con lo que naciste. Por lo tanto, la palabra benignidad significa creado, diseñado, formado para hacer el bien. Y en el principio del culto tú y yo leíamos ahí en Efesios capítulo 2, versículo 10, que tú y yo hemos sido salvos para hacer buenas obras, no por las buenas obras, pero somos salvos, somos alcanzados por Dios para, a través de nuestra manera de vivir, de nuestras acciones, de nuestra nueva creación, podamos hacer buenas obras. Y esas buenas obras, sean las que tú vayas a hacer, sean muchas, sean pocas, sean notables para la gente o sean muy poco visibles, son obras que Dios ya dispuso de antemano, desde antes de la fundación del mundo. Todo lo que tú y yo vamos a hacer, Dios ya lo sabe. Por eso es que nada le sorprende, pero no quiere decir que a Dios no le interese que hagamos buenas obras. Él está muy interesado en que tú y yo vivamos una vida llena de benignidad. Y esta palabra también, benignidad, es utilizada
para unir, para juntar las cualidades con las que debe contar una persona que pertenece a un grupo determinado. Algunos sinónimos de esta palabra de benignidad, tal vez los conoces, tal vez los has escuchado con mayor facilidad. Un sinónimo de benignidad es bondad. Y también la bondad es uno de estos frutos del Espíritu Santo. O también has escuchado la palabra bueno. Aquella persona es muy buena. Aquel hombre es muy bueno. Aquel niño se porta muy bien. Y esos también son sinónimos, son maneras de usar la palabra benignidad. Pero ahora yo quiero preguntarte, hermano, en esta mañana lo siguiente. Y quiero que medites junto conmigo, que te pongas y me ayudes para poder exponer este mensaje. ¿Cómo defines tú, de manera personal, en tu propia vida, la palabra bueno? Para ti, ¿cómo podrías explicar lo que es la palabra bueno? Porque sin duda es una palabra que tú y yo usamos mucho. Muy a menudo hablamos de que fue una buena comida, de que tenemos buena compañía, de que hace un buen clima. A diario le decimos a las personas, ten un buen día o buenas noches, si eres educado o educada, ¿verdad? Pero es una palabra que muy a menudo estamos diciendo. Incluso en el trabajo, si tú eres jefe o si eres trabajador, recibes de tu patrón o le das a tus trabajadores el consejo o el reconocimiento de que hiciste un buen trabajo o haz un buen trabajo. Pero realmente, ¿cómo podemos definir esta palabra? Porque la usamos de muchas maneras diferentes. Pero ahora, si buscamos tú y yo esta palabra bueno, esta palabra tan sencilla que decimos muy a menudo, si la buscamos en el diccionario encontraremos 17 categorías diferentes para esta palabra. 17 categorías para usar esta palabra, con alrededor de 3 o 4 usos diferentes para cada una de estas categorías. Eso lo encontramos en el diccionario. Pero ahora, en este libro tan poderoso que tú y yo leemos, que tú y yo aplicamos a nuestra vida, que es la Biblia, ¿sabes cuántas veces viene escrito la palabra bueno, o bien, o buena, o cualquiera de sus derivados? ¿Sabe alguien de pura casualidad? ¿No? La palabra bueno, o cualquiera de sus derivados en la Biblia, viene registrada o se usa 619 veces en la Biblia. Y la mayor parte donde se encuentra registrado, ¿sabes dónde es? En Génesis capítulo 1, donde Dios empieza a describir su creación y empieza a narrar esta hazaña tan grande. Y en esta escena nos recuerda que cuando Dios veía todo lo que había creado, repetidamente decía, era bueno. Terminaba un día y decía, esto es bueno, esto está bien, esto me da placer, decía el Señor en otra manera. En otras palabras, podemos decir que todo lo que hizo el Señor en la historia de la creación, todo lo que hizo, que somos también nosotros, su creación, son benignas, son buenas. ¿Por qué? Porque cumplían y siguen cumpliendo el propósito para el cual habían sido creadas. Dios a ti y a mí nos creó con un propósito. Y cuando tú y yo tomamos estas decisiones que hemos visto en la campaña, pero sobre todo cuando tomamos la decisión de aceptarlo y de vivir una vida de acuerdo a la manera que Dios quiere que vivamos, nos vamos a sentir bien, nos vamos a sentir buenos, y además nuestra vida adquiere también un significado porque estamos cumpliendo el propósito para el cual tú y yo fuimos creados. Ahora, ya te pregunté cómo podrías tú definir la palabra bueno, y espero que lo hayas contestado en tu mente o en tus apuntes. Ahora, la siguiente pregunta, ya para entrar de lleno al mensaje, ¿cómo defines tú la buena vida? ¿Cómo podrías saber tú si una persona está viviendo una buena vida? Hay algunas personas que cuando le preguntan ¿qué es la buena vida para ti?, dicen, la buena vida significa verme bien. De hecho, se han hecho estudios que comprueban que el continente americano, el continente donde tú y yo vivimos, tiene bien claro que verse bien es un negocio muy serio. Hay mucha gente que invierte miles de pesos en verse bien, en comprar ropa, en aplicarse medicamentos, en someterse a tratamientos, en aplicarse cirugías para el cuerpo con tal de verse bien. Y no me vas a dejar mentir, existen demasiados salones de belleza, existen demasiados lugares donde tú puedes ir a hacerte cirugías plásticas.
Existen demasiados lugares en otras partes, más en las playas, ¿verdad? En las costas, para que tú te broncees y agarre tu piel un color, un tono muy bonito según la gente. Y hay muchas personas que dicen, no importa lo que cueste, no importa lo que tenga que pagar, con tal de verme bien. Y sobre todo las mujeres, y no las voy a juzgar, no es por hablar de ustedes, pero luego van al salón de belleza y pagan lo que un hombre paga por 5 idas a la peluquería, y no notamos los hombres el cambio. Ya vi unas miradas desde acá, hombre. Pero a veces las mujeres no miden esa parte, y está bien porque las mujeres tienen que derrochar la belleza que tienen en su interior. Pero a veces pagan mucho dinero por verse bien. Algunos definen también la buena vida como sentirme bien. Si yo me siento bien, si yo no tengo ninguna enfermedad, si no siento que me falte nada, no importa nada, porque me siento bien, y para eso es la buena vida. Esto puede ser sentarse tal vez en una bañera al terminar una jornada de trabajo. Esto puede ser también una persona que viaja a diferentes lugares y conoce muchas zonas bonitas del país o de otros países, porque esto lo hace sentirse bien. Entonces esa persona dice, yo tengo una buena vida, porque me siento bien, porque conozco lugares, porque me puedo dar ciertos lujitos, ciertos beneficios para mi vida. La norma que rige a estas personas es, si me hace sentir bien, lo hago. Si yo me siento bien con lo que estoy haciendo, lo demás no me importa más. Y lo último, otras personas piensan que la buena vida, una persona que tiene una vida buena, es aquella persona que tiene muchas posesiones. Y entonces se pasan la vida estas personas arreglándoselas y matándose para conseguir cosas materiales: casas, carros, ropa, joyas, todo eso, con tal de tener una buena vida. Para esa gente que piensa que la buena vida es tener muchas posesiones, su vida la gastan obteniendo dinero. Su vida la invierten, según ellos, teniendo o consiguiendo bienes materiales. Pero luego cuando tú y yo vamos a la Biblia, y la Biblia nos dice qué es la buena vida, la Biblia nos presenta un cuadro radicalmente diferente. La Biblia nos dice que una buena vida no se basa en verse bien. No importa qué marca uses, no importa cuánto hayan costado los zapatos o los accesorios. La Biblia dice que eso no es lo necesario para tener una buena vida. La Biblia dice que tampoco es necesario que tú tengas o te sientas bien para tener una buena vida. Y menos, la Biblia te dice que tienes que tener muchas cosas, muchas posesiones para tener una buena vida. La Biblia clara y sencillamente dice que una buena vida, o la persona que dice que tiene una buena vida, es aquella persona que vive su vida haciendo el bien. Así que el día de hoy yo quiero compartir contigo 5 acciones rápidas, sencillas, prácticas, para que tú, al igual que yo, al terminar este culto, puedas desarrollar una vida de bien, para que puedas tener una buena vida y realmente puedas cumplir el propósito que Dios tiene para tu vida. Así que para desarrollar una buena vida, en primer lugar, lo que tú y yo debemos hacer es dominar nuestra Biblia. Si tú quieres tener una vida buena, si tú quieres vivir una vida de bien, tienes indispensablemente la tarea de dominar tu Biblia. Si tú no dominas tu Biblia, créeme que muy poco vas a poder vivir una vida haciendo el bien. Tú y yo debemos hacernos estudiantes y practicantes de la palabra de nuestro Dios. Ahí nuevamente ve conmigo al texto que leíamos al iniciar la predicación del día de hoy, 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 16, porque aquí nos dice que necesitamos leer la Biblia, necesitamos también estudiarla, y sobre todo necesitamos empezar a memorizar la palabra de nuestro Dios. Es necesario que tu mente, que tus pensamientos estén llenos con la palabra poderosa del Señor. Tú y yo no somos nada más personas que tenemos que conocer, sino tenemos que ser personas que tenemos que practicar. Y además tú y yo solamente tenemos 2 fuentes para desarrollar y formar nuestros valores. Tú puedes vivir tu vida basándote en los valores del mundo, o puedes vivir tu vida basándote en los valores de la palabra de Dios. Y es una decisión indispensable que tanto tú como yo debemos tomar. ¿A qué le vamos a hacer caso? ¿A la palabra de Dios o al mundo en donde estamos viviendo?
Pero si queremos hacer una vida, hermano, haciendo el bien, si queremos vivir una vida buena, es indispensable que tomemos la decisión de dominar la palabra de nuestro Dios. La palabra del Señor ahí en 2 Timoteo capítulo 3 dice: toda la Escritura, sin excepción, toda la Escritura es inspirada por Dios y además es una palabra útil. ¿Y útil en qué aspecto? Útil para enseñarte, útil para reprenderte, para corregirte y sobre todo para instruirte. Hay una historia que en una ocasión se cuenta que a un joven le regalaron una Biblia nueva. Y la persona que le había regalado a este joven la Biblia le escribió en la dedicatoria el siguiente mensaje: este libro, hablando de la Biblia, te apartará del pecado, te mantendrá lejos de problemas, o el pecado y los problemas te apartarán de este libro. Una dedicatoria que sin duda encerraba un muy buen mensaje, porque mientras más cerca estás tú de la palabra, mientras más de la palabra hay en tu vida, más alejado estás del pecado. Pero mientras más pecado y más problemas hay en tu vida, más alejado estás de la palabra. Y entonces, si tú y yo queremos vivir una vida haciendo el bien, lo que dice la palabra es que tenemos que dejar que la palabra misma, que Dios a través de su Escritura nos enseñe, nos reprenda cuando es necesario, nos corrija cuando lo necesitemos y sobre todo que nos instruya en lo que debemos hacer. Así que, hermanos, si tú y yo el día de hoy queremos tomar la decisión de vivir una vida haciendo el bien, si queremos vivir una vida que se caracterice por hacer cosas buenas y empezar a vivir una buena vida, en todo momento debemos meditar en la palabra de nuestro Dios. Debemos dominar la Biblia, debemos llenar nuestra vida misma por completo con la palabra de nuestro Dios. Ahora, hermano, no es suficiente solamente con decir: yo tengo aquí mi Biblia, pastor, yo aquí la tengo y aquí está muy bien la Biblia. No es necesario, no solamente es suficiente con eso. Lo que tú necesitas hacer es empezar a dejar que la Biblia empiece a cambiar tu manera de vivir. Y ahí entonces sí vas a poder encontrar los resultados diferentes que tanto estás esperando. No es suficiente entonces solamente con tener una Biblia. No es suficientemente y no es nada más necesario que tú sepas que la Biblia tiene 66 libros y que se separa en 2 testamentos, Antiguo y Nuevo Testamento. Claro que está bien que lo sepas, pero a veces la gente se conforma solamente con saber datos acerca de la Biblia y no con saber lo que la Biblia dice en realidad. Algunos cristianos son más fieles y dominan mejor las páginas de las revistas deportivas, o los informes de la bolsa de valores, o los informes del presidente en la mañanera, o son personas que dominan mejor las revistas de espectáculos, la TV novela, la TV Notas o el periódico. Incluso, hermano, hoy en día, y espero que no me malentiendas, pero hay más gente que está más actualizada en todos los datos que se están diciendo de estas noticias, de los feminicidios, que en vez de estar actualizados en lo que dice la palabra de nuestro Dios. Y por eso las personas no viven una vida haciendo el bien, porque no tienen un buen valor para regir su vida, sino que se dejan guiar nada más por lo que leen en cualquier otro libro. Hay personas que ni siquiera se molestan en abrir la Biblia en el resto de la semana. Es más, solamente como dato, levántame la mano, ¿quién trae su Biblia física el día de hoy? Voltéense a ver entre ustedes. Los que tienen la Biblia en el celular, no los estoy juzgando, yo también la tengo. Pero mira, si en el celular pocas veces abres otra aplicación que no sean las redes sociales, no me vengas a decir que abres la Biblia en el teléfono. Es una herramienta útil, sí, que la tengas ahí, sí, porque trae más el celular, es más fácil llevarlo, transportarlo. Pero, hermano, cuando venimos aquí a la iglesia, también es importante que tú y yo hagamos el esfuerzo por cargar este libro poderoso. Porque este libro en realidad nos va a ayudar a vivir una vida haciendo el bien. Hay gente aquí en la iglesia y en otras congregaciones que ni siquiera se saben algún versículo de memoria. Y yo les he dicho, yo fallo bastante con las citas, con saber en qué libro, en qué capítulo, en qué versículo, pero de que me sé versículos, me lo sé. Pero hay algunas personas que no se molestan en dejar que la Biblia marque su vida. Y entonces por eso les es muy difícil desarrollar una vida haciendo el bien. Si tú al día de hoy quieres tomar la decisión de vivir una vida buena, es necesario que empieces a dominar la palabra de nuestro Dios.
Y que cuando alguien te empiece a decir un versículo, tú digas, ese versículo está en la Biblia, en tal libro, en tal capítulo, en tal versículo. Y de esa manera vas a poder demostrar, no que sabes mucho, sino de que en realidad dominas tu Biblia. En segundo lugar, para desarrollar una vida de bien, debes también proteger tu mente. Debes proteger tus pensamientos. Si queremos tú y yo hacer el bien, es necesario que controlemos los pensamientos que tenemos. Ya se ha dicho a lo largo de la campaña que acabamos de terminar, que tú y yo debemos analizar lo que pensamos, analizar lo que hay en nuestra vida. Porque lo que pensamos define lo que hacemos. Y entonces tú y yo estamos pensando en cosas malas, lo que vamos a hacer por simple lógica es cosas malas. En cambio, si empezamos a pensar en cosas buenas, vamos a hacer cosas buenas. La batalla contra el pecado siempre, hermano, apúntalo bien, la batalla contra el pecado siempre comienza en tu mente. El enemigo al que tú y yo nos enfrentamos a diario se encarga de poner las tentaciones en nuestra cabeza. Y si empezamos tú y yo a cultivar, a prestarle atención a esas tentaciones, le estamos dando entrada de manera invisible al enemigo a nuestra vida. Por eso, hermano, si tú quieres vivir una vida haciendo el bien, debes proteger tu mente en segundo lugar. El diablo, ese enemigo al que nos enfrentamos, es experto en tener cautivos a los cristianos y a cualquier persona en fortalezas de las que tú y yo podemos realmente salir con mucha facilidad. Pero es cuestión de que nosotros creamos y usemos las armas que Dios nos da en su palabra para ganar esa batalla que ocurre en nuestra mente. El pecado, como te dije, siempre empieza aquí. Primero tienes que pensar en hacerlo y luego ya lo haces. Pero si tú al día de hoy tomas la decisión de vivir una vida haciendo el bien y empiezas a proteger tu mente, vas a poder ganar la batalla más importante contra el pecado. La palabra de Dios ahí en Filipenses 4:8 nos dice la clave, nos dice la mejor manera para estar protegidos, para llevar a la práctica esto de vivir una vida haciendo el bien. Filipenses 4:8 dice que tú y yo debemos empezar a pensar en cosas buenas, en cosas positivas, que nos animen a hacer el bien. Dice ahí Filipenses, piensen en todo lo bueno, en todo lo justo, en todo lo puro, en todo lo que es digno de alabanza, en todo lo de buen nombre, en todo aquello que merezca elogio. Así que, hermanos, si quieres vivir una vida haciendo el bien, debes de ser más cuidadoso con las cosas que entran a tu mente. Debes ser más cuidadoso con las cosas a las cuales le estás prestando atención. ¿A qué estás prestándole más atención el día de hoy? ¿A las noticias de la televisión? ¿A los chismes de las redes sociales? ¿A las pláticas vacías? ¿O realmente le estás prestando atención a lo que Dios te está diciendo que hagas en tu día a día? Si quieres vivir una vida, hermano, haciendo el bien, si quieres vivir una buena vida, debes proteger tu mente. Es indispensable que lo hagas. Y como yo le decía a los jóvenes el día de ayer, el enemigo siempre ha usado la misma técnica para atacar nuestra mente. Nos manda la tentación, luego nos dice una mentira y luego nos acusa por caer en la tentación que hemos ejecutado. Siempre es la misma técnica. Te pone la prueba, caes, te pone la tentación, caes, y luego te dice una mentira, y luego va y te acusa con Dios diciendo, mira lo que tu hijo hizo en tu contra, mira lo que hizo que te desagrada. Y tú y yo debemos proteger nuestra mente en todo momento para vivir una vida haciendo el bien. Tercera cosa que debemos hacer, tercera acción que debemos desarrollar para vivir una vida del bien, es desarrollar convicciones. Si quieres vivir una vida buena, si quieres vivir una vida haciendo el bien, debes desarrollar convicciones. Si tú, al igual que yo, quieres el día de hoy aprender a hacer el bien, si quieres vivir una buena vida, es necesario que forjes en tu vida convicciones, que hagas en tu vida compromisos contigo mismo. Hoy en día a la gente, incluso a los mismos cristianos, nos encanta decir o hacer parecer que tenemos mentes abiertas. Pero mira, déjame preguntarte lo siguiente: ¿cuál es la diferencia entre una opinión y una convicción? ¿Cuál es la diferencia entre una opinión
y una convicción. La diferencia es la siguiente: una opinión es algo que tú sostienes frente a las personas. Yo opino esto del tema que está tan controversial, yo opino esto acerca de la política, yo opino esto acerca del fútbol, yo opino esto acerca de los chismes, yo opino cualquier cosa acerca de X cosa. Eso es la opinión, algo que tú sostienes frente a otras personas. Pero una convicción es algo que te sostiene a ti frente a otras personas. Tú no necesitas decir a las personas algo si es una convicción en tu vida, porque ellos lo pueden ver de manera visible a través de tu actuar. Por eso es que algunas personas de aquí de la iglesia, cuando van a fiestas, cuando van a las comidas familiares, sus mismos familiares ya no les ofrecen una bebida, ya no les ofrecen un cigarro, ya no les ofrecen cualquier cosa, porque saben que su convicción es ya no hacer esas mismas cosas que hacían, o esas mismas cosas que ellos hacen, sino vivir una vida diferente, vivir una vida haciendo el bien. Así que una opinión es algo por lo que tú podrías llegar a discutir, sobre todo en temas políticos, en temas de deporte, pero una convicción es algo que tú puedes realmente aguantar, que tú puedes llegar a sufrir. Incluso una convicción es algo por lo que tú puedes estar dispuesto a morir. La Biblia nos dice que tú y yo tenemos que generar en nuestra vida convicciones, que tenemos que formar en nuestra vida estas verdades, tenemos que formar en nuestra vida estos compromisos con nuestro Señor para poder vivir una vida haciendo el bien. Cuando tú y yo miramos a Jesús de cerca, nos damos cuenta que la benignidad, la bondad, lo bueno era algo que Jesús hacía comúnmente. Incluso vemos que Jesús defendía a las personas que hacían lo correcto y se oponía ante aquellas personas que hacían lo incorrecto. Dios también quiere que tú y yo tengamos eso mismo que Jesús tenía, esa misma convicción para enfrentar a las personas cuando es necesario. Dios quiere que tú y yo tengamos también compasión por la gente y también desea que tengamos convicción contra el pecado. Debo decirte, hermano, que si tú y yo empezamos a ignorar estas convicciones que Jesús y el Señor quieren formar en nuestra vida, va a ser muy fácil que tú y yo caigamos en pecado. Incluso algunas personas ya empiezan a llamarle a lo malo bueno y a lo bueno malo, porque el mundo así les dice. Pero la Biblia nos dice que Jesús a lo malo le llamó malo y a lo bueno le llamó bueno. Y esa fue la convicción con la que Él vivió su vida. Y esto no es nada de ser un fanático, no es nada de ser un religioso. Es algo que es ser una persona de convicciones. Y el Señor quiere que tú y yo, si queremos vivir una vida haciendo el bien, desarrollemos en nuestra vida convicciones. Primera de Pedro también nos dice ahí que es mejor sufrir por hacer algo bueno que por hacer algo malo. Así que si tú, hermano, el día de hoy quieres desarrollar una vida haciendo el bien, empieza a desarrollar en tu persona convicciones. ¿Por qué estás dispuesto a entregar tu vida? ¿Qué estás dispuesto a hacer con tal de agradar a Dios? Y eso que estás empezando a pensar, hazlo una realidad en tu vida. Y empieza a formar convicciones en tu persona. Cuarta cosa que podemos hacer para desarrollar una vida de bien, para vivir una vida buena, debes de tener el valor para ser diferente. Cuarta acción que tienes que empezar a desarrollar para vivir una vida buena, debes de tener el valor para ser diferente. El valor, hermano, se puede definir como aquella determinación que posee una persona para enfrentarse a situaciones arriesgadas o situaciones difíciles. Hoy más que nunca, en este momento que estamos viviendo, es necesario que los cristianos, los hijos de Dios, tengamos y desarrollemos el valor para ser diferentes. Es lo que necesitamos y es lo que el mundo también necesita. De cristianos, de personas que tengan valentía para enfrentarse al mundo, para vencer el temor que la sociedad ejerce y la presión que también nos está llevando a tener. Pero es indispensable, hermano, que entonces tú y yo tengamos el valor para ser diferentes, para realmente vivir una vida buena que agrade a Dios. Tú y yo debemos estar dispuestos a pararnos y a vivir una vida con valor y atrevernos a ser diferentes.
En la Biblia, yo estoy seguro que tú conoces también muchas historias, pero quiero llevarte junto con tu mente a la historia de estos jóvenes que fueron cautivos de Babilonia, que tuvieron el valor para ser diferentes sin importar las consecuencias que tenían. Estos hombres fueron los jóvenes israelitas Sadrach, Mesach y Abed-Nego. Ellos tuvieron el valor para ser diferentes ante una sociedad llena de idolatría. Se narra la historia de que estos tres jóvenes no se arrodillaron ante la estatua del rey Nabucodonosor, y esta actitud de ser diferentes, esta actitud de vivir una vida bien para con Dios, los llevó a enfrentar el castigo de ser echados a un horno de fuego. Y mira, ellos fueron echados a ese horno de fuego, además de que, porque tuvieron el valor de ser diferentes, porque tenían bien desarrolladas y bien firmes sus convicciones. Así que, si ellos, hermano, pudieron hacerlo, tú y yo también podemos hacerlo. El Señor anhela que tú y yo tengamos el valor para ser diferentes. Y sobre todo el Señor anhela que tú y yo vivamos una vida haciendo el bien. Como te dije, la Biblia ahí en 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 17, dice que es mejor sufrir. Fíjate lo que dice la misma Biblia, es mejor sufrir por hacer algo bueno que hacer algo malo que Dios no quiere. Pero la gente no quiere sufrir. Los cristianos queremos vivir una vida muy cómoda, pero el Señor Jesús nos llama a sacrificar nuestra comodidad con tal de servir como instrumento para su obra. La palabra benignidad significa algo más que solo evitar lo malo. También significa ser entusiastas, animar a la gente para hacer lo correcto. Así que si tú y yo queremos vivir una vida haciendo el bien, si queremos vivir una buena vida, debemos promover en nuestra familia y en las personas que nos rodean también este lado positivo y estas cosas buenas que ellos también tienen que hacer. Tenemos que hacerlo, hermano. En Romanos capítulo 15, Pablo escribe estas palabras para la iglesia en Roma y les da motivación a estos cristianos porque ellos habían tomado la decisión de ser valientes. Esta iglesia en Roma había tomado la decisión de ser diferentes a la sociedad que habitaba en este lugar. Ellos habían tomado la decisión de tener convicciones, de ser íntegros delante de Dios. Y Pablo les reconoce y los motiva a seguir haciéndolo una realidad en su vida. Y Jesús quiere decirnos lo mismo a nosotros, que si tú y yo nos atrevemos a ser diferentes, que si tú y yo nos atrevemos a desarrollar convicciones, que si tú y yo nos atrevemos a proteger nuestra mente, a dominar su palabra, vamos a recibir también esos elogios, esos reconocimientos de parte de nuestro Señor. Así que, hermano, para desarrollar una vida de bien es indispensable, es necesario que tengamos tú y yo el valor para ser diferentes. Y última acción que tú y yo necesitamos empezar a ejecutar, empezar a llevar a la práctica para desarrollar una vida de bien es: debemos reunirnos con otros creyentes. Si tú quieres vivir una vida buena, si tú quieres vivir una vida haciendo el bien, debes reunirte con otros creyentes. Si queremos hacer el bien, debemos desarrollar el hábito, hermano, de reunirnos con los demás cristianos. Un secreto que tenían los romanos, a los cuales Pablo les había dado mucho reconocimiento y mucha motivación, es que justamente ellos eran buenos porque estaban juntos. Cada ocasión en la que ellos se reunían lo hacían con el fin de motivarse y de apoyarse unos a otros para vivir la vida cristiana de la manera en que Cristo estaba esperando que lo hicieran. Por eso para esta iglesia en Roma fue muy fácil vivir una vida íntegra. Por eso para la iglesia en Roma fue muy fácil desarrollar convicciones. Y lo digo fácil desde el término normal, porque sin duda no es algo sencillo, pero fue fácil porque veían a las demás personas hacer lo mismo. Y entonces, viendo el ejemplo de aquellas personas, de aquellos líderes, de aquellos hermanos, ellos pudieron practicar lo mismo y repetir la misma secuencia y los mismos hábitos que veían las demás personas. El autor de Hebreos también nos dice que cada uno de nosotros, sin excepción, no importa quién seas, no importa cuánto tiempo tengas en la iglesia, no importa si tienes un cargo o no, todos debemos estimularnos al amor y a las buenas obras. Debemos provocar que cada persona que está aquí
al ver la manera en la que yo vivo, sea desafiada y sea motivada a vivir una vida haciendo el bien. Y el mismo autor de Hebreos dice, no dejen de congregarse, no dejen de asistir a la iglesia, no dejen de asistir a las reuniones, sino lo contrario, sigan animándose unos a otros. Es más, vayan por las demás personas, tráiganlos a la iglesia y motívense a hacer buenas obras. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y el compañerismo, hermano, con otros creyentes, el compañerismo que tú y yo podemos tener con las demás personas cristianas, se creó y fue diseñado por Dios para motivarnos a ti y a mí a vivir buenas vidas en este mundo perdido. Escucha bien esto, no debes imitar al mundo, debes imitar a Cristo Jesús, porque entonces sí vas a poder vivir una vida haciendo el bien. Tú y yo tenemos que vivir buenas vidas en este mundo perdido sin imitar al mundo. Pero tampoco, hermano, se trata de que te vayas al extremo y vivir aislado de las demás personas. Debemos tú y yo aprender a vivir en este mundo, pero sin ser del mundo. Esa fue la misma oración que Jesús hizo por ti y que hizo por mí, estando orando al Padre. Ahí en Juan, en el Evangelio según Juan, capítulo 17, vemos a Jesús orando de una manera amorosa, de una manera compasiva, pidiéndole al Padre que no nos quite de este mundo. Y podemos decir, ay Jesús, te pasaste, mejor que hubieras pedido que el Señor nos tuviera en su presencia ya. Pero Jesús dice, no Señor, no te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del mal, que los protejas del maligno. Entonces la respuesta a este punto no es que tú y yo debemos aislarnos y debemos imitar al mundo, no, sino debemos protegernos de él con la protección que Dios ya nos ha dado ante el mal. Y esa protección, hermano, única y exclusivamente la vas a encontrar aquí en la iglesia. Cuando todos nos reunimos, todos nos podemos proteger. Pero si tú estás solo, ahora sí que como en los ejércitos, como en los batallones, un soldado solo es un soldado muerto. Pero un soldado con la tripulación, con la tropa, con todo el batallón es un soldado que está seguro. Así que, hermano, si tú te dejas de congregar, vas próximamente a caer en la muerte que el Señor no quiere que tengas. Nunca vamos a encontrar a un soldado, hermano, que vaya solo por su cuenta a pelear contra el enemigo. Si tú has tenido la oportunidad de ver estas películas de guerra, estas películas de acción, siempre ves a los soldados que van en un grupo, que van en compañía de otras personas, incluso van en escuadrones, porque ellos saben que se necesitan unos a otros para poder vencer. Y aquí, hermano, está la clave. Aquí está el meollo del asunto por la cual muchos cristianos no logramos hacer el bien, por la cual muchos cristianos no logramos vencer el pecado, porque no nos acompañamos de otros cristianos. Queremos nosotros solos, por sí mismos, conseguir la victoria. Pero la Biblia dice que no es así, que debemos juntarnos, debemos tener compañerismo con las demás personas para poder alcanzar esa victoria que Cristo ya ganó. Aquellos cristianos, hermanos, que sí sabemos lo que está pasando, que sí sabemos a lo que nos enfrentamos, debemos reconocer que necesitamos de otras personas. Solos no vamos a poder. Y es necesario que entendamos que la compañía de esos mismos cristianos nos va a empujar a vivir una vida haciendo el bien. Nos va a llevar a eso, a vivir una buena vida. Tú y yo como cristianos debemos disfrutar de estas reuniones de la iglesia. Y no venir con nuestra cara bien apagada de que ay, me levanté a las 10 el domingo para llegar temprano a la escuela dominical. Y otra vez lo mismo, otra vez cantar, otra vez leer, otra vez orar. No, debemos venir con una actitud diferente a disfrutar de estas reuniones. Porque, hermano, los cultos de adoración, los servicios que tenemos en la iglesia son como esa gasolina espiritual que tú y yo necesitamos para llenar nuestro tanque y vivir nuestra vida haciendo el bien toda la semana. Pero, hermano, imagínate esas personas que vienen una vez al mes. ¿Cómo está su tanque de gasolina? Todo vacío.
Y luego, hermano, yo no sé mucho de mecánica, pero si tú no traes gasolina, si tú no traes un buen tanque, una buena reserva de gas ahí en tu carro, en tu camioneta, luego vas a tener problemas con la afinación, luego vas a tener problemas con el motor, luego vas a tener problemas con todo lo que engloba el carro. Y por eso a veces los cristianos no están preparados, hermano, para enfrentar las batallas en la semana, porque no llenan su tanque espiritual con los servicios de adoración en sus iglesias. Así que, hermano, si tú quieres estar preparado para ganar esa batalla en la semana, es necesario que vengas a las reuniones de nuestra iglesia, porque aquí, hermano, es donde tú vas a poder entender lo que debes hacer, vas a poder escuchar lo que es necesario que empieces a poner en práctica, y entonces vas a vivir una vida haciendo el bien, no solamente el día domingo, sino todos los días de tu vida. Para terminar, quiero decirte una realidad. ¿Estás de acuerdo conmigo en esto? La vida cristiana no es fácil. ¿O alguien cree que la vida cristiana es fácil? La vida cristiana es una lucha constante. Es una guerra que tú y yo estamos enfrentando, no día tras día, hora tras hora, minuto tras minuto, segundo tras segundo. La vida cristiana no es fácil, pero sin duda la vida cristiana es una vida que vale la pena vivir. La vida cristiana es algo por lo que vale la pena vivir. Y quiero terminar este mensaje, hermano, leyéndote lo que dice Gálatas capítulo 6, versículo 9. Un versículo que espero que te motive, hermano, el día de hoy, para que puedas no nada más salir y decir, qué buen mensaje, es cierto lo que dice la Biblia, es cierto lo que acabo de escuchar, debo vivir una vida haciendo el bien. No, es un versículo que quiero que te motive y que grabes en tu mente, en tu corazón, para que puedas realmente vivir una vida haciendo el bien. Gálatas capítulo 6, versículo 9 dice lo siguiente: no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Fíjate la verdad tan grande que encierra aquí Pablo en esta parte de la escritura. No nos cansemos de hacer el bien. ¿Sí o no? Hacer el bien es cansado. No pasarte un acto es cansado, ¿sí o no? Y más cuando traes prisa. No quedarte el cambio, adolescentes y jóvenes que van a los mandados. ¿Sí o no? Que es difícil no quedarse el cambio o no gastarse en las maquinitas. ¿Es difícil hacer el bien? Sí. ¿Es difícil aguantar la presión? Sí. Pero dice la palabra, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Papás o hermanos mayores, ¿sí o no? Es difícil pagar nuestros impuestos. ¿Sí o no? Es difícil pagar la tenencia, pagar el predial, pagar la luz, pagar todo, pero sabemos que es algo que tenemos que hacer porque es algo que está bien hecho. Pero hermano, tú y yo tenemos que entender que la Biblia nos dice que tú y yo no nos debemos cansar de hacer el bien, porque sabemos que hay una recompensa para aquellos que vivimos una vida haciendo el bien. Tal vez tú, hermano, estabas a punto de tirar la toalla. Incluso puede ser que tú ya habías tomado la decisión de ya no seguir esforzándote por hacer el bien, de tomar la decisión de ya no venir a la iglesia. Ya no veo el cambio, ya no veo la salida, ya no veo nada diferente, entonces ya voy a dejar de hacer el bien. Voy a dejar de ir al trabajo y ser el mejor trabajador, ser el empleado del mes porque no estoy viendo resultados. Tal vez ese era tu caso. O mamá o papá, ya no voy a esforzarme más de lo que debo de hacer. O hijos con los papás, ya no voy a hacer los mandados. Ya me cansé de hacer el bien. Pero hoy el Señor a través de este mensaje te dice, no te canses de hacer el bien, porque va a llegar un tiempo en el cual vas a poder cosechar todo lo bueno que has hecho. Hoy Dios a través de este mensaje te recuerda que tienes su poder para que tanto tú como yo sigamos avanzando y además mostremos a las personas que podemos ayudarles, que podemos vivir una vida haciendo el bien. Entonces, hermanos, son 5 acciones sencillas de decir, de hacer, quién sabe, porque cada quien se va a tardar lo necesario para poder ejecutarlos. Pero son 5 acciones que debemos realizar tú y yo si queremos desarrollar una vida haciendo el bien. Debes dominar tu Biblia, debes proteger tu mente, debes desarrollar convicciones, debes de tener el valor para ser diferente y sobre todo debes reunirte
con otros creyentes. Hermanos, esta semana cada uno de nosotros tenemos una tarea. Y la próxima semana no la voy a pedir, no te voy a preguntar cómo te fue, no. Pero con el simple hecho de ver tu cara el próximo domingo, Dios mediante, voy a saber si cumpliste con la tarea que el Señor nos está dando el día de hoy. Tenemos esta semana el reto, la tarea de usar nuestra vida para vivir una vida haciendo el bien. Y de esta manera cooperar con los planes que Dios tiene para nuestra vida, para nuestra iglesia, pero también para nuestra sociedad que tanto necesita acerca de Dios. Así que, hermano, empieza el día de hoy tomando primero la decisión de vivir una vida haciendo el bien, y luego toma la responsabilidad, toma la tarea de ejecutar una de estas 5 acciones. Y estoy seguro, hermano, que el Señor te va a ayudar a poder hacerlo un hábito y una realidad en tu vida día a día. Cierra tus ojos, vamos a orar. Padre, en tus manos estamos, Señor, dándote primero gracias por tu palabra, dándote gracias por tu mensaje, porque sin duda, Señor, es cierto que podemos vivir una vida haciendo el bien. Podemos vivir una buena vida de acuerdo a los parámetros, a los estándares que la Biblia misma nos dice para nuestra vida. Señor, ayúdanos realmente a poder ejecutar y a poder llevar a la práctica estas acciones, Señor. Haznos hijos tuyos que estudiemos tu palabra, que meditemos en las enseñanzas que ahí vienen, Señor, para que realmente podamos vivir una vida haciendo el bien. Ayúdanos, Señor, a proteger nuestra mente con esas armas espirituales, Señor, a poder estar bien protegidos, bien guardados, Señor, bien seguros, usando esas armas que tú nos has dado a través de tu palabra. Ayúdanos, Señor, también a poder desarrollar convicciones, Padre, esas convicciones que nos mantengan firmes ante los ataques, Señor, del enemigo y ante cualquier tentación que podamos estar enfrentando, Señor. Ayúdanos a tener, Padre, sobre todo también ese valor para ser diferentes, Señor. Ayúdanos a ser cristianos que marquemos la diferencia y no ser cristianos más de ese montón, Señor, que solamente dominguean, que solamente se conforman con saber un poco de ti, pero no conocerte a ti realmente, Señor. Ayúdanos a tener ese valor para ser diferentes, Señor, en esta sociedad que tanto necesita de ti. Y, Señor, ayúdanos sobre todo a no dejar de reunirnos, Señor. Ayúdanos a tener un compañerismo sano, un compañerismo realmente como el que debemos tener como hermanos en la fe, como hijos tuyos, Señor. Y que de esta manera podamos, sí, seguir adelante y podamos también vivir una vida buena, haciendo el bien, sin mirar a quién, Señor. Renueva las fuerzas de aquellos hermanos y de aquellas hermanas que tal vez el día de hoy ya venían cansados, Señor, por tanto que han hecho sin ver alguna recompensa, Señor. Y recuérdales que esas promesas, que esas bendiciones y esa recompensa que va a venir de ti, Señor, va a venir a tu debido tiempo. Y nosotros solamente tenemos que preocuparnos por no desmayar, por no caer, Señor, y por no cansarnos de hacer el bien. Porque a su debido tiempo tú nos habrás de dar la recompensa. En Cristo Jesús te pedimos que nos ayudes, Señor, y que nos bendigas en esta semana y nos lleves a los lugares donde vayamos a ir con el pensamiento y con la mentalidad de vivir una vida haciendo el bien. En Cristo Jesús, en el nombre poderoso de tu Hijo amado. Amén y amén. Voy a invitar, hermanos, ahora a los diáconos, a Cristóbal y a nuestro hermano Hilario, que puedan pasar a recoger diezmos y ofrendas. Así que, hermano, usted ahí en su lugar puede preparar lo que va a entregarle a nuestro Señor. Y ahí nuestros hermanos van a ir pasando a sus lugares para recoger los diezmos y las ofrendas. Y mientras ellos pasan ya aquí al frente a dejar ahí los platillos con los diezmos y las ofrendas, voy a recordarles de manera rápida, breve, los anuncios de esta semana. El primero de ellos, hermanos, les recuerdo que el día miércoles nos estamos ya reuniendo para tener nuestros cultos de oración.
Esperamos contar con la presencia de cada uno de ustedes, que tengan el tiempo, que tengan la oportunidad de venir y acudir a este llamado de oración por las necesidades de la iglesia, pero también por las peticiones de los demás hermanos que conforman nuestra congregación. Y entonces el miércoles 6:30 aquí los esperamos para nuestro culto de oración. Recuerden también que estamos estudiando brevemente cada semana una porción ahí en la carta de Santiago. Entonces, si usted gusta leerla para entrar en contexto, lo puede hacer. Vamos en el capítulo 4, si no me equivoco. Nos faltan los últimos versículos de este capítulo 4 de la carta de Santiago. Y vamos, con la ayuda de Dios, a terminarlo esta semana. Entonces, venga también preparado con eso para poder escuchar el estudio del día miércoles. También el sábado, les recuerdo, ya los adolescentes y jóvenes nos estamos reuniendo aquí en la iglesia a las 5 de la tarde. Así que papás, mamás, abuelas, tíos y jóvenes y adolescentes también, aquí estamos esperándolos. Y papás, mamás, tíos, pues manden a sus adolescentes y a sus jóvenes a nuestras reuniones, para que de esta manera ellos también puedan convivir con otros jóvenes y también aprender lo que Dios quiere que aprendamos. Así que ese también es el mensaje, el anuncio para el día sábado. Y el próximo domingo, recuerden, 10:30 de la mañana tenemos nuestra escuela dominical. Recuerden también, ahí el día de hoy ya se entregaron algunos cuadernillos del nuevo módulo de trabajo, del nuevo módulo de discipulado. Y voy a pedirle a Valeria, si puede ella, allá en la puerta, ponerse ahorita con el sobre para recoger el costo de estos cuadernillos. Recuerde que el cuadernillo tiene un costo, de 40 pesos, y usted puede pagarlo ya sea en abonos o puede pagarlo al contado. Son 40 pesos. Si usted lo pone en una soda, es una soda de 2,5 litros aproximadamente. Entonces es una inversión que no se va a acabar como la coca, sino que le va a servir de bendición para su vida. Así que ahí al final, si usted trae sus 40 pesos, puede dárselos allá a Valeria, y si no, si trae la mitad, le puede dar la mitad, o el próximo domingo dar la aportación de este cuadernillo de trabajo. Sí, hermana, ahí también hay otro anuncio. Sí, el próximo sábado, si Dios nos deja la vida, celebraremos el Día del Niño, y les pido a las hermanas que se queden antes de salir. Okay. Ahí está el anuncio también. Hermanas de la iglesia, si pueden quedarse aquí al final unos minutos. Próximo sábado vamos a tener el Día del Niño y van a ultimar los detalles para este festejo de los más pequeños de nuestra iglesia. Si son todos los anuncios, espero que sí. Le invito a que se ponga de pie. Vamos a tener una palabra de oración, y después de esta oración estamos despedidos de la reunión del día de hoy. Cierre sus ojos y vamos a orar. Padre bueno, santo, déjanos darte gracias, Señor, por esta oportunidad tan grande que nos da de estar aquí. Gracias, Señor, porque sin duda podemos sentir tu presencia como todos los días de nuestra vida, Señor. Pero gracias también, Padre, porque el día de hoy pudimos entregarte nuestra adoración a través de este culto, Señor. Gracias porque nos diste la oportunidad de leer tu palabra, porque nos dejaste orar en tu nombre, poner nuestras peticiones, Señor. También gracias porque pudimos alabarte, pudimos entregarte la gratitud, los agradecimientos, Señor, que había en nuestro corazón. Y Padre, gracias también porque nos dejas darte un poco de lo mucho que tú nos das a través de los diezmos y las ofrendas, Señor. Gracias, Padre, también por tu mensaje. Y Señor, ayúdanos a ponerlo en práctica, a poder entender realmente que tú estás interesado en que vivamos una vida haciendo el bien, para de esta manera tener una buena vida de acuerdo a lo que tu palabra nos enseña, Señor. Ayúdanos en esta semana a poder marcar la diferencia, a poder ser de inspiración para las demás personas, y sobre todo a poder desafiar a otras personas a seguirte a ti, Señor, que eres el único que salva, el único Rey, el único Señor y el único Dios vivo y verdadero, Señor. Eso te lo pedimos, Padre, en Cristo Jesús, dando también gracias por este momento y pidiéndote que nos lleves con bien a nuestro lugar, a donde vayamos a dirigirnos, Señor, y que tu presencia vaya con nosotros. Te pedimos que el amor del Padre, la gracia de Jesucristo y la comunión de tu Espíritu Santo sea con todos nosotros y con todo tu pueblo, desde ahora y para siempre. Y toda tu iglesia dice amén y amén. Estamos despedidos, hermanos. Que Dios nos bendiga.